Y en realidad la economía es mucho más compleja, ¿no? O sea, tiene por ahí nosotros o el ciudadano que va al súper o se encuentra con los precios que suben. Hay muchos aspectos para analizar, ¿no? De hecho, por ejemplo, podemos resumir en 3 las vulnerabilidades que tiene hoy la economía o las inconsistencias y que todas están interrelacionadas entre sí. Primero tenemos un tema con la deuda, la toma de deuda y lo que es la fuga de divisas. En segundo lugar, con los déficits que estamos teniendo, los déficits gemelos, que son el déficit fiscal, el gasto del Estado y también el déficit comercial, que es el más alto de la historia argentina. Y en tercer lugar, tenemos todo lo que está ocurriendo con la inflación y también el dólar, que eso es lo que más nos está quejando, por lo menos a los ciudadanos en el bolsillo, que no nos alcanza el salario, ¿no? Vamos de a uno, desglosándolos, ¿puede ser? Bien, me parece perfecto. El primero. El primero, bueno, con respecto a, vamos a analizar el 2017 y luego cómo viene el panorama 2018. El tema con respecto a lo que es la deuda y la fuga. Digamos, este gobierno no se le produjo la llamada lluvia de inversiones. De hecho, las lluvias de inversiones es muy difícil que se produzcan. Para este año está planificado que haya alguna inversión en litio en el sector petrolero o las inversiones para ir manteniendo las empresas que ya están acá, pero lo que es inversión extranjera directa, eso para este año no va a ocurrir. Lo que pasa, discúlpame, lo que pasa es que, a ver, yo soy inversor. Sí. Soy inversor, vengo, tampoco hace falta que venga de Estados Unidos y sea de Lehman Brothers, no, soy un inversor tranqui de Brasil. Y yo hasta hace un mes ponía la plata en Levac antes de invertirla. Bueno, acá, en algo productivo, digo. Esto es lo que tiene el sentido tema, ¿no? común lo mío, ¿no? No, absolutamente. Y de hecho eso es lo que están haciendo las inversiones. Yo te tiro un dato. El año pasado, en el 2017, las inversiones extranjeras directas fueron de 2.500 millones de pesos. Las inversiones financieras, perdón, de dólares. Las inversiones financieras, que son estas que vos haces referencia de inversores extranjeros que vienen a invertir, pero lo van a hacer en títulos, como por ejemplo las LEVA, que garantizaron una rentabilidad altísima y todavía lo siguen garantizando, fue de 6 veces más. 6 veces más. ¿Cuál es digamos, la amenaza que tienen estas inversiones, si se quiere, financieras? Que cambian las reglas del juego, como es lo que está pasando ahora, y automáticamente se van a otro lugar. ¿Y sí? Entonces, se produce una fuga de divisas que tiene que ser solventada de alguna manera. Los capitales golondrinas. Los capitales golondrinas. Entonces, no tenemos un motor que sea generador de deuda. A eso sumarle las exportaciones. El único sector que es generador genuino de dólares para exportación es el campo. El campo hoy, el año pasado no exportó porque se quejaban que había un tipo de cambio atrasado. Este año la sequía realmente está siendo muy importante. Sí. A Córdoba le puede costar más de 1.000 millones. Más de 1.000 millones, con lo cual estamos teniendo una situación en la cual las exportaciones no se están generando. ¿Cuál es el placebo que tiene el gobierno para compensar esa gran fuga de divisas que está habiendo por atesoramiento, por empresas que giran sus dólares a filiales extranjeras o mismo por turismo? Todos estos es, digamos, para financiar esta gran fuga de divisas, la mayor desde el año 2009, y que, digamos, profundiza este desequilibrio estructural, es la toma de deudas. Ayer veía una estadística nueva que salió del Observatorio de Deuda Externa que contabilizaba que desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri en diciembre del 2015 hasta ahora, hasta enero del 2017, se tomaron 132.000 millones de pesos para financiar una fuga de 82.000 millones de dólares. Es decir que esta fuga de divisas está siendo financiada con la toma de deuda y también esta toma de deuda está destinada a financiar déficit fiscal. Lo voy a pasar a una economía familiar. Yo siempre trato cuando... Me parece fantástico. No, porque aparte es como que no me da la cabeza para 132.000 millones. No, para nada. No puedo imaginar, está bien con la casa de papel, uno ya ve cómo es la cantidad de billetes, pero no me da. Sí. No me da la cabeza para imaginar tantos billetes. Pero digo, si un ciudadano normal, común, una familia, necesita para pagar sus gastos corrientes 5.000 pesos más todos los meses y lo financia o con préstamos bancarios o con tarjetas de crédito, a fin de año va a tener 60.000 pesos más intereses
de deuda. Se le va a armar una rueda y una bola que va a ser muy difícil. Exactamente. O sea, eso es lo que está pasando en el país. Es lo que está para pasando gastos hoy. corrientes, para seguir manteniendo determinado status quo, estamos pidiendo plata prestada. Claro, ante no poder generar nuestros dólares propios, estamos pidiendo plata prestada. Esto que vos dijiste es tal cual. Como yo no puedo generar mis ingresos propios, se los pido a un externo que me los preste. Ahora esa plata la tengo que devolver. Seguro. Y son intereses en dólares que tenemos que pagar. Ahora, cuando uno, y acá viene el segundo ítem, ¿no? Que es el tema del déficit fiscal. El gobierno está hablando de que estamos reduciendo el déficit fiscal, pero el gobierno está haciendo referencia al déficit primario, que es aquel que tiene en cuenta los gastos corrientes, pero que no tiene en cuenta los intereses por deuda. Y está hablando justamente de una situación en donde el gasto, de alguna manera están buscando achicarlo, pero también han achicado los ingresos que entran al Estado, ¿no? Con el tema de la reciente reforma impositiva y la reforma impositiva cuando apenas se ingresó, que fue, digamos, de exenciones. Las retenciones. Exactamente. Ahora, se está reduciendo ese gasto, que hemos visto incluso ayer mismo, hemos visto que se está estudiando el tema de las prestaciones de la asignación universal por hijo, que van a ver si se pueden ahorrar 1.500 millones de pesos ahí también. El tema de todo esto, justamente cuando se le suman los intereses de deuda, el déficit fiscal aumenta, ¿no? Que creo que esta fue una de las cuestiones que plantearon en España los distintos economistas que entrevistaron a Duhovne. En el 2016 tuvimos un déficit fiscal total de 5,9% del PBI. En el 2017 fue de 6,1%. ¿A qué hago referencia? Que el déficit fiscal sobre PBI es una medida de vulnerabilidad de la economía. Es una medida mundial, digamos. Y mundial. Se planifica que para el 2018 sea del 6,6% del PBI, que es altísimo. Entonces tenemos esa vulnerabilidad. A su vez la gran fuga de divisas que hace que el déficit comercial se profundice. No estamos generando los dólares que necesitamos para financiar nuestra estructura productiva, nuestras importaciones. Y todo esto tiene a su vez un punto de inflexión en la economía que, adivina cuál es. El dólar. El cambio de la meta de inflación fue en realidad. Que a lo mejor el gobierno pensó que cambiando la meta de inflación solucionaba un tema, digamos, con el tema del crecimiento económico para aflojar el tema de las tasas de interés que estaban de alguna manera quejando. O sea, pensó que solucionaba ese tema, pero en realidad disparó un montón de otros temas más que tienen que ver con las expectativas inflacionarias. Entonces, bajar la tasa de interés, dicen, nosotros relajamos la meta de inflación. Con esto, o sea, se interpreta, el gobierno interpreta y siempre interpretó a la inflación como un fenómeno puramente monetario. Sí, ¿no? y como un fenómeno desde lo básico, de que, bueno, si congelamos salarios, vamos a hacer que la inflación no se dispare. Claro, porque en realidad tiene un doble efecto la meta de inflación fijada por el gobierno. Por un lado, suponen que ellos la pueden manejar perfectamente vía las tasas de las LEBAC. Entonces, aumento la tasa de interés, absorbo el dinero que está dando vueltas y con eso manejo la inflación porque de alguna manera enfrío la economía. Pero, digamos, ellos suponen siempre eso, que la pueden manejar 100%. Ahora, el otro supuesto es... Pero el ministro reconoció que no. Bueno, porque hay una serie de complejidades que tienen que estudiar y que justamente se plantean las contradicciones, ¿no? Contradicciones entre el ministro de Finanzas, el presidente del Banco Central. No obstante, la meta de inflación también la pusieron como una meta para las paritarias. Obviamente. ¿No? Meta para las paritarias. Pero es el mejor equipo de los 50 años, no entiendo por qué discuten entre ellos. Sí, la verdad es que las inconsistencias y las contradicciones, y vos sabés que no se ve que le puedan poner el cascabel al gato. No, evidentemente no. Porque en definitiva uno, con todas las críticas que puede tener el modelo anterior, sabía que funcionaba muy cerradito de una manera, diciendo, bueno, cerramos el mercado externo, nos centramos en el mercado interno, emitimos, por más que genere inflación, pero esa emisión el Estado la termina gastando en la gente y eso se vuelve en consumo. Modelo simple, digamos, lineal, que uno puede tener sus críticas, no sus críticas con todo lo que eso genera, pero en definitiva lo cerraban así. Acá vemos marchas y contramarchas que no se puede ver cuál es el cascabel. Esto me impacta puramente en el bolsillo. Primero cambié la meta de inflación, bajo la tasa se me dispara el dólar, que a su vez en el dólar se suma otra cuestión adicional. Tenemos tres cuestiones que impactan en el dólar y eso termina impactando en la inflación.
Primero, la gran fuga de divisas, que hay una demanda tremenda de dólares para atesoramiento sobre todo, que me aumenta el valor del dólar. Por otro lado, tenemos el contexto externo. Hasta el año pasado, el contexto internacional era estaba favorable, ayudando. totalmente. Era muy favorable, tenía tasas de interés bajas, entonces los capitales golondrinas venían para acá. Ahora, con esta cuestión de que el Estados Unidos le va muy bien y van a subir la tasa de interés, ya se está terminando esta situación de tasas bajas en el mundo, lo cual va a impactar en Argentina, producto con más fuga de dinero, con un dólar más alto por producto de esa fuga de dinero, y por otro lado también impacta en la deuda que vamos a tomar y que está planificado en tomarse. Entonces este contexto interno más volátil impacta en el dólar. Y después, digamos, en tercer lugar, tenemos en primer lugar el tema de la fuga de dólares. Después tenemos el tema de el contexto volátil, ¿no? Y bueno, estas cuestiones apuntan, digamos, a aumentar un dólar, que este dólar se termina trasladando a precios. Totalmente. Entonces, digamos, el entender que la inflación es un fenómeno simplemente monetario es de alguna manera no entender que en la inflación hay una inercia inflacionaria que se viene dando. Sí, además, que hay tarifas que impactan en la estructura de costos de las empresas. Totalmente. Un empresario pyme, por ejemplo, algún dueño de restaurante puede decir cómo de alguna manera esos costos vienen subiendo permanentemente, ¿no? Porque en definitiva esa inercia inflacionaria se va trasladando y las expectativas, cuando dijeron si es el 15, dijeron no va a ser el 15. Ahí me planto en el tema de las expectativas. Yo recuerdo que tenía un profesor, Jakubowicz, ya no está, un profesor de economía que siempre decía, olvídense de los números. La economía se mueve por percepciones, chicos. Es así. Lo primero que nos dijo cuando empezó la clase. Es así. Y la verdad que a medida que pasa el tiempo, me doy cuenta que tenía tanta razón. Porque cuando uno tiene cierta certeza, cuando uno percibe que la cosa puede funcionar, apuesta a aquel que se compra un televisor, apuesta a aquel que decide irse unos días de vacaciones, apuesta a aquel que arregla el auto, apuesta a aquel que se anima a la cuota de otro auto, y eso, aquel que dice voy a construir, y eso derrama en la economía. Exactamente. Ahora, cuando la percepción es que, la inflación me parece que se les está escapando. Escucho a un ministro que dice que no le encontramos el cascabel al gato, y la verdad que ahí me da miedo. Y en realidad solamente ellos están usando como herramienta una parte de la película, pero no están atacando estos componentes inerciales, y además hay otro factor que influye, que es el tema de las tarifas, el tema del dólar que impacta en los combustibles y en toda otra estructura económica. Hoy, por ejemplo, el relevamiento de expectativas monetarias del Banco Central, si vos te metes hoy en la página del Banco Central, te dice que la inflación estimada por expectativas va a ser de un 19,8%. Nada que ver al 15%. Claro. ¿No? Y justamente, el 30% más. Claro, claro. Y te sumo un dato adicional. Cuando uno ve las estadísticas desde el 2013 en adelante, ve que los años impares y años electorales, de alguna manera se mantuvo el dólar atrasado. De alguna manera y se trató de contener la inflación diciendo, bueno, las tarifas no, el dólar lo mantenemos plantado. Ahora, los años que no han sido electorales, es decir, los años pares, se deja flotar más el dólar, y por otro lado se aumentan las tarifas, impactando directamente en la inflación. Entonces, en definitiva, uno dice, a ver, si queremos atacar la inflación, tenemos que atacar componentes estructurales y componentes inerciales. Pero si como única herramienta estamos manejando la tasa de interés del Banco Central, estamos complicados, digamos. No se va a parar la inflación de esta manera, porque de hecho la percepción que vos decías, Vivi, es que no va a ser del 15, y es una percepción generalizada. Bueno, pero ¿por qué está pasando lo que está pasando con las paritarias? Nadie quiere cerrar en 15, o los que cierran en 15 quieren cerrar con cláusula gatillo. ¿Por qué? Porque en el 2016, cuando hubo una inflación de 40,5%, cuando en realidad se estimaba la meta era de un 25%, no sé si recordás, los gremios cerraron en esa meta y en definitiva terminaron perdiendo muchísimos puntos en su poder adquisitivo. En el 2017 esa pérdida de poder adquisitivo se compensó y hasta ganó unos puntos producto de esa cláusula gatillo.
Y hoy, digamos, el gobierno está tomando como una bandera en la no implementación de esa cláusula gatillo, sí, con el efecto que va a tener sobre la pérdida del poder adquisitivo del trabajador, digamos, ¿no? Ahora, ¿a dónde vamos con este modelo? Porque digo, en algún momento esto, o desde el sentido común, lo digo pensando en esta familia que todos los meses son 5.000 pesos que termino financiando. ¿Cuánto dura esto de los 5.000 pesos financiados? Yo escuchaba el otro día al ministro Duhovny, todo, digamos, ministro de gobierno, que dice que hoy por hoy no es una situación preocupante la cantidad de deuda que se está tomando. Sí es cierto que el preocupante gobierno anterior, va a ser cuando la tengamos que pagar. Bueno, el tema es que el gobierno, ya el 40% de los servicios que estamos pagando por intereses corresponde a este gobierno. Entonces decimos, a ver, el gobierno anterior tomó como bandera de su gestión el desendeudamiento. Sí. Este gobierno está tomando como bandera de su gestión el tema de la inflación, pero no el desendeudamiento. Hoy por hoy, digamos, no estamos en un número crítico no estamos, digamos, en la situación que hemos tenido en el 2001 de un 140% de deuda sobre PBI. Tenemos una situación de un 52% de deuda sobre PBI, pero hay una situación en la cual el ritmo es tan acelerado, que todo economista, y mismo gobierno sostiene que no se puede mantener este ritmo de endeudamiento. Entonces, si no, el gobierno no busca la manera de generar estos dólares en forma genuina, es decir, realmente atrayendo inversiones externas directas que se invierten en el sector productivo, a través de productividad, a través de exportaciones, es decir, hasta que no busquemos esa manera, este gobierno se va a seguir financiando con deuda y el escenario en este contexto no es nada bueno, Vivi, nada bueno. Ay, la verdad que no me dejás no me dejás muy bien, pero bueno, lo importante es saberlo y a partir de eso saber también cómo manejarse, ¿no? Yo creo que sí, que las encuestas muestran una expectativa a futuro no tan positiva como la que se tenía, sí. Y bueno, y esto forma parte de las percepciones que hay, ¿no? Y de que uno en su economía va a cargar nafta y de repente se da cuenta que no alcanza, va al supermercado y que no alcanza, los chicos empiezan la escuela y no alcanza. Entonces, bueno, uno también en base a eso planifica o no la economía del hogar. La verdad que te esperamos en 3 o 4 meses. Bueno, vamos a ver cómo sigue. A ver Ojalá cómo cambie. Sigue. Ojalá cambie y bueno, y entonces hoy la meta es del 19. Las expectativas del REM, que es el Banco Central, sí, es 19,8. 19,8. No obstante, hay consultoras que dicen que con la disparada del dólar va a ser de un 26.